Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a tratar toda la última hora que sigue surgiendo a escasos días de que dé comienzo el Gran Premio de los Estados Unidos. Tenemos muchas noticias que comentaros, todas ellas van a estar detalladas en la descripción por si queréis saltaros alguna e ir directamente a vuestro momento de elección. Y habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo comenzando con unas palabras que ha dado Lawrence Stroll, dueño del actual equipo Aston Martin y también por supuesto padre del piloto de Aston Martin, Lance Stroll. Estuvo en Sky Sports y ha dado unas declaraciones bastante interesantes hablando acerca de muchas cosas con relación al equipo Aston Martin, tanto desde el futuro del propio equipo, tanto desde el futuro de uno de sus pilotos como de la situación que está pasando el otro. Así que vamos a tratar todo ello. Como digo, si queréis saltaros alguna de las partes de las palabras de Stroll estarán detalladas en la descripción, pero dando comienzo vamos a hablar por sus expectativas con respecto al futuro del equipo Aston Martin, algo que además recientemente ha estado en el aire, muchos rumores que los hemos tratado en el canal sobre la posible entrada de Aramco como más comprando más acciones. Se está hablando mucho de esto, pero no solo ello, sino incluso se hablaba de Geely, que es una marca china de automóviles que también es accionista del equipo Aston Martin de Fórmula 1. Sea lo que sea, lo único que cambiaría sería que el dinero venga de un lado o venga de otro. También os digo, la marca como tal de Aston Martin la quieren mantener porque es una marca, por supuesto, muy potente y demás, y desde dentro esté Geely, esté Aramco o siga estando Lawrence Stroll como accionista mayoritario, ya os digo yo que no va a cambiar nada, porque esto simplemente supone quien, como digo, pone el dinero, pero realmente los que gestionan el equipo son el personal que están ahora mismo contratados, que sería el mismo, sea uno u otro el accionista mayoritario. Independientemente de esto, Lawrence Stroll ha hablado acerca del futuro del equipo Aston Martin y él lo tiene clarísimo y dice que van a lograr llegar a la cima, dice que van a ganar porque están muy comprometidos en ello, porque están trabajando muchísimo y porque lo han hecho en todas las categorías en las que Aston Martin se introdujo. Sobre todo Aston Martin fue muy exitoso hace muchos años en los campeonatos de resistencia y ahora tienen el objetivo de serlo en el Mundial de Fórmula 1 y está seguro de que lo acabarán consiguiendo. Aquí entra lo que siempre os hemos dicho. Esto lo llevo yo diciendo desde que Alonso, desde octubre del año pasado, octubre, noviembre, diciembre, que ni siquiera se estaba hablando de si Aston Martin iba a ir bien en 2023 o no. A esas alturas todavía ni se hablaba. Los rumores sobre esos rumores del simulador que decían los datos que iban a ser muy buenos y demás, fue finales de enero. O sea, para que veáis el nivel, yo llevo diciendo que Aston Martin va a ganar en Fórmula 1 desde entonces. ¿Pero por qué? Por el personal que están teniendo. La duda está en lo que dijo Alonso, por ejemplo, cuando ya firmó por Aston Martin, y esto lo dijo en la presentación del equipo y las ruedas de prensa que tuvo. La única duda que tiene Alonso, por ejemplo, con respecto a esto es ¿cuándo? ¿Cuándo ganarán? Pues eso sí que no se sabe, por supuesto. La duda es si Alonso seguirá o no, pero Alonso, por ejemplo, también tiene clarísimo que van a ganar. Es decir, es un equipo que está destinado a ganar porque tiene gente muy buena, muy competente y muy jóvenes. Tiene gente que tiene que incluso ir aprendiendo de esto. Tiene gente como es Dan Fallows, que es una persona con muchísimo talento, que ha aprendido del mejor, pero que es la primera vez además también que trabaja en solitario. Es decir, tiene por supuesto muchas cosas que aprender y ya lo poco que consiguieron meter mano para el coche de 2023, porque llegaron ya con el desarrollo empezado, fijaros lo bien que lo han hecho. ¿Que luego la MR23 no lo han desarrollado bien? Pues por supuesto, pero hay que aprender también a veces en la vida a base de golpes, y en ese sentido, desde luego que este año han aprendido. Este equipo está destinado a ganar en algún momento, con la gente que tiene, con el personal que tiene, con el personal que están fichando y con el personal que han fichado que todavía no se ha incorporado, porque es que eso hay que tenerlo en cuenta, que al igual que Dan Fallows, Eric Blanding y mucha camada que han venido por parte de Mercedes o de Red Bull o de Ferrari que ya están trabajando, sigue habiendo ingenieros que firmaron el año pasado que todavía nos han introducido que llegarán el próximo año. Es decir, este equipo sigue en crecimiento y van a acabar ganando. Y Lawrence Stroll tiene eso claro. Siempre además cuando nos han hablado de cómo es Lawrence Stroll, Alonso, sobre todo, que ha sido de quien hemos tratado estas palabras, lo tiene muy claro, que es que Lawrence Stroll, si se propone una cosa, la acaba consiguiendo. Quizá tarda más,
pues tardará más, pero lo va a acabar consiguiendo. Yo creo que Aston Martin, sea ahora, sea el año que viene, sea en 2026, sea en 2030, pero va a ser un equipo que va a tener algún momento en el que va a ser ganador. Y es lo que os digo, nunca han tenido un equipo ganador en Fórmula 1 porque su historia en Fórmula 1 no es demasiado elevada, por lo tanto es el objetivo que tienen ahora mismo desde el equipo Aston Martin, y por eso mismo os digo que da igual el accionista mayoritario, porque como tal la marca Aston Martin va a continuar y el personal va a seguir. Realmente este personal es el que se firmó estando Racing Point, porque los que llegaron en 2022, Dan Fallows, Eric Blanding, toda esta compañía que estamos diciendo, que llegaron sobre verano de 2022, se firmaron en 2020 con Racing Point. Lo que os digo es que el nombre al final no va a cambiar, simplemente se sigue ampliando ahora mismo bajo la marca de Aston Martin y es lo que tienen intención. Entonces, sobre esto, las palabras de Lawrence Stroll es: no cabe duda de que vamos a ganar, con todo lo que hacemos siempre hemos intentado hacerlo. Entonces eso es lo que comenta Lawrence Stroll, y ante esto comenta también el canadiense la gran aportación que ha hecho Fernando Alonso al equipo. Sabemos, y esto lo han comentado en muchas ocasiones Mike Crack, lo han comentado en muchas ocasiones Tom McCulloch, gente muy buena y gente dentro del equipo Aston Martin, la buena aportación que hace Fernando Alonso, no solo ya en sí con su experiencia, que por supuesto es posiblemente la persona dentro de Aston Martin más experimentada en Fórmula 1, que más puede contar, que más puede hablar, por supuesto, él es esa persona, porque lo digo esto porque, por ejemplo, te vas a Red Bull y no sería así. O sea, Alonso es el piloto en la historia con más experiencia porque es el piloto que más carreras ha hecho, que más kilómetros ha disputado y que más temporadas ha corrido. Pero se va a Red Bull y no es la persona más experimentada porque está Adrian Newey, que Newey lleva desde finales de los 80, principios de los 90. Entonces, es lo que os digo, en Aston Martin es la persona más experimentada y hace una aportación muy buena, pero no solo en cuanto a esa experiencia, sino también en cuanto al aspecto emocional. Por ejemplo, lo he visto en estos últimos días, que lo he visto en una cuenta de un español que trabaja en Aston Martin, que lo que dijo es que antes de que se marchara el equipo a Estados Unidos y demás, que se han marchado ya, a estas alturas están volando, bueno, pues antes de eso, Alonso en la fábrica de Silverstone dio un speech motivacional a todo dentro del mundo de todas las personas dentro de Silverstone. O sea, quiero decir que hace una aportación muy buena, no solo como experiencia, sino también como haciendo grupo para conseguir hacer un buen equipo Aston Martin. Y por su parte, Stroll se lo agradece, diciendo: ha aportado muchísimo, está lleno de energía como si tuviese 22 años, está muy comprometido, extremadamente motivado y obviamente tiene un talento enorme y es fantástico, es un fantástico embajador de la marca. Ha sido fantástico como piloto de Fórmula 1, así que diría que dentro y fuera de la pista ha sido un embajador fantástico para Aston Martin. Así que esas son las palabras que dice, que sobre además recalcar lo que comenta de que está muy comprometido Alonso con Aston Martin desde el primer día, además, desde incluso antes de llegar a Aston Martin, se ha mostrado súper comprometido siempre, ha creído mucho en el proyecto e incluso algo que no le hemos visto en otros equipos desde el primer día, desde diciembre del año pasado, que todavía no era como tal piloto de Aston Martin, hasta el 1 de enero no lo era, empezó a decir que después de que acabase su carrera deportiva en Fórmula 1 le gustaría seguir ligado con el equipo. Es decir, que en ese sentido ha mostrado siempre un compromiso muy grande. Y también Lawrence Stroll habla acerca del futuro de Fernando Alonso como piloto del equipo Aston Martin. Sabemos que oficialmente tiene contrato hasta 2024, es decir, un año más, con una opción del propio Alonso para 2025, y luego se ha hablado mucho acerca de que pueda llegar a continuar en ese 2026 o no. Lo que tiene claro Lawrence Stroll es que si él sigue queriendo y sigue estando a un buen nivel, por su parte va a seguir, porque están encantados con él, y lo que llega incluso a comentar es que todo es posible, refiriéndose a que llega a competir con esos 45, 46 o 47 años, todo lo que quiera. Lo que dice Lawrence Stroll es que todo es posible, están encantados con él, por su parte no se opondrán siempre y cuando sea el piloto quien quiera.
Lo que dice textualmente es: todo es posible, ahora mismo tiene un contrato para pilotar para nosotros el año que viene y estamos deseando que llegue. ¿Qué es lo que os digo? Os recuerdo que tiene contrato para 2024, firmó 2 años de contrato fijos, que esto era la diferencia que no le daba Alpine le daba un año más otro opcional, el más opcional además era del equipo, no era de Alonso, mientras que Aston Martin le daba esos 2 años asegurados más otro opcional, que esto no es lo que comenta Stroll, pero os digo que el contrato es así, otro opcional con la opción de Alonso. Fernando es quien decide esa opción de continuar o no, de prorrogar su contrato hasta 2025. Yo daría por hecho, por supuesto, que tiene 3 años de contrato, porque creo que 2025 sí o sí lo va a prolongar. Luego ya está la duda de 2026. Al igual que os lo he dicho con Hamilton, os lo digo con Alonso. Realmente salirte en 2025 de la Fórmula 1 es una puerta muy fácil, es una puerta muy sencilla y te ahorras un nuevo reglamento. Lo mismo que, por ejemplo, hizo Kimi Raikkonen. Kimi se fue en 2021, terminó ahí porque se ahorraba pues correr en unos coches que cambiaban mucho y demás. Entonces ya lo que había hecho lo había completado. Luego, además de que Kimi pues ya estaba rindiendo a un bajo nivel. Con Alonso y con Hamilton, con ambos os he comentado lo mismo. Creo que salirse en ese 2020, en ese 2025 de cara a no correr en 2026 es algo factible, pero incluso Hamilton yo creo que sí que quiere competir y Alonso alguna vez lo ha dicho que mientras se sienta bien va a seguir, es decir, no es una persona que diga esta es mi puerta de salida, nuevo reglamento, nuevos coches, me voy. Así que dependerá todo de él con esa llegada de Honda como motorista, que veremos cómo llegan, por supuesto, porque los rumores que hay por ahora no son extremadamente positivos, pero es que queda muchísimo, es decir, que ahora cualquier rumor para 2026 es insignificante porque queda muchísimo, pero bueno, eso es lo que dice Lawrence Stroll por parte de la renovación de Fernando Alonso. Y para concluir, las palabras que tiene que hablar el canadiense es acerca de su propio hijo, que sabemos que no ha sido para nada el mejor año del piloto canadiense, sabemos que ha dejado muchísimo que desear, y con el muchísimo me quedo incluso corto, y esto lo que dice Lawrence Stroll es que ha tenido mucha mala suerte, que sinceramente discrepo un poco de sus palabras, pero bueno, ahora vamos a ver explícitamente por qué comenta que ha tenido mala suerte, pero sobre todo lo lleva al hecho de que eso sí que es verdad, que tuvo mala suerte en el comienzo de la temporada, porque comenzó con los problemas de las muñecas, se perdió los primeros entrenamientos libres, llegó sin haber tenido entrenamientos libres, llegó a Bahrein, y en Bahrein no lo hizo mal. Las primeras carreras no son malas, pero por supuesto que es verdad que es el hecho de son las carreras donde Aston Martin mejor rendía y donde tenían una diferencia más grande con relación a los rivales que tenían, pero más allá de ahí ha dejado bastante que desear. Y lo que él dice es que ha tenido bastantes problemas que eso le ha ido lastrando a lo largo del año. Ahora os los comentamos. Lo que dice Lawrence Stroll textualmente es: Lance empezó el año con el pie izquierdo, con 2 muñecas rotas durante la primera media docena de carreras. Y eso sí que es totalmente así y es justificable. Pero es que la media docena de carreras fueron las 12 primeras carreras, las carreras antes del parón veraniego, y después del parón veraniego ha sido un desastre, con un Stroll que una única vez ha pasado a Q2, el resto ha caído todas en Q1, en Zandvoort, en Italia, en Singapur es más pasable, en Japón y en Qatar. 5 carreras, una vez ha pasado a Q2, el resto ha caído todas en Q1 y no ha puntuado en ni una sola carrera, y ahora no tiene muñecas que te salven en ese sentido. Entonces sigue diciendo lo que fue todo un reto a principio de temporada, pero realmente hizo un trabajo heroico. Y eso es así, eso no se niega, pero desde luego que ahora mismo está dejando mucho que desear. Y ha tenido una desafortunada cantidad de mala suerte, comenta Stroll. Ha tenido 9 abandonos por fallo de motor. Ahora os vamos a comentar los abandonos que ha tenido Stroll y un fallo por alerón trasero en el Gran Premio de Japón. En la mitad de las carreras no ha tenido nada que ver con sus propias habilidades, simplemente ha tenido mucha mala suerte, por desgracia. Eso es lo que comenta, y realmente ha tenido tantos abandonos por problemas de motor. Pues en alguno discrepo un poco, sinceramente, porque tuvo un abandono en la segunda carrera, totalmente cierto, fue por problemas de motor, ¿vale? Segunda carrera, Arabia Saudí. Luego tiene un abandono en Mónaco. Y en Mónaco no tiene un abandono por problemas de motor. Tiene un abandono porque se chocó él contra el muro solo cuando empezó a llover. Y ahí tuvo que abandonar. Ese es el segundo abandono que tiene. Luego tenemos que irnos hasta Japón, porque en Japón tiene un abandono por el alerón trasero. Y eso es así. Más allá de ahí,
no ha tenido abandonos. Bueno, Singapur no corrió, pero eso no es un abandono. El resto ha acabado todas las carreras. Pero no sé de dónde saca Stroll que ha tenido esos 8 abandonos por fallos de motor. Ha tenido 3 abandonos en toda la temporada. Es verdad que en Italia tuvo problema de motor, pero fue en los libres. No sé de dónde ha sacado esos 8 abandonos, sinceramente. Pero bueno, eso es lo que comenta Lawrence Stroll acerca de su hijo y eso es lo que ha comentado sobre el equipo Aston Martin en esta entrevista que ha dado a Sky Sports. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora acerca de Alex Palou. El piloto catalán ha dado una entrevista a un medio español, el diario AS, bastante interesante. Os recomiendo que la vayáis a leer porque es muy extensa, con muchas cosas a resaltar, pero os hemos traído 2 de ellas. En la primera, y la que más está sonando por redes sociales, ha hablado acerca de Max Verstappen y Alex Palou cree que Verstappen es el mejor piloto, no de la Fórmula 1, sino del mundo. Comenta que está a un nivel espectacular, que está a un nivel muy superior al resto y que eso él además lo ha comprobado porque lo ha dicho que se llevan muy bien y compiten en muchas ocasiones en sim racing, en carreras virtuales y ahí incluso sigue siendo el mejor porque tiene ese algo extra que los demás no llegan a tener y eso es lo que dice, ¿no? De que es ese mejor piloto del mundo. Por eso, además, no muy lejos está Fernando Alonso. Así lo ha comentado Alex Palou hablando acerca de los 2 mejores pilotos para él del mundo. Sabemos que Palou han hecho un año espectacular, o sea, nos faltan las palabras para describir el año que ha hecho Palou esta temporada en IndyCar, uno de los mejores años de la categoría estadounidense de su historia, ganando el campeonato a falta de una carrera, que esto tú dirás, oye, Verstappen lo ha ganado a falta de 5. Sí, pero es que la IndyCar llevaba 17 años decidiéndose el campeón en la última carrera, porque en la Indy el sistema de puntuación es extremo, puntúan todos los pilotos, literalmente, o sea, por acabar la carrera puntúas. Hay pilotos que tienen un problema y varias vueltas después regresan, aunque lleven 20 vueltas doblados, porque es que con acabar la carrera puntúas. Quedando primero puntúas un montón, por supuesto, y quedando segundo también. Es decir, que generar una gran gap, por así decirlo, para ganar un mundial a falta de una carrera es impresionante. Bueno, un mundial, que he dicho, la IndyCar no es un mundial, ¿no? Pero ganar un campeonato de IndyCar a falta de una carrera es impresionante. Han hecho un año de los más dominados y mucha gente ha hablado de que es uno de los mejores pilotos del mundo. Por su parte, lo que Palou comenta es, sí, así lo creo cuando le preguntan que Verstappen es el mejor. No a gran distancia de Alonso, pero a pesar del coche que tiene, las diferencias con su compañero o el hecho de ganar 10 carreras seguidas le hacen especial. Me llevo muy bien con él también. Hacemos cosas juntos en el simulador de Sim Racing y ahí también es el mejor. Tiene un extra que los demás no tenemos. Por eso pienso que está por encima del resto. Incluso luego llega a comentar del hecho de que el año pasado corrieron una carrera juntos, una carrera de resistencia, pero que tuvieron que abandonar. Cuenta la anécdota y también cuenta que ahora mismo no están pudiendo correr juntos, pero porque está en el final de temporada Verstappen y ahora se nos vienen unas semanas muy ajetreadas con estas próximas 5 carreras en 6 fines de semana, pero que después, cuando concluya y estén los 2 de vacaciones, le darán mucho al Sim Racing. Esto es lo que ha comentado. Es lo que más se ha hablado por redes sociales y os lo traemos, pero la entrevista es muy extensa, tiene muchos temas interesantes, habla mucho acerca de su temporada en IndyCar, habla del objetivo de las 500 millas de Indianápolis y cómo ganar las 500 millas de Indianápolis cree Palou que es más difícil que ganar el Gran Premio de Mónaco. Os recomiendo que vayáis a ver la entrevista completa. De lo que último que vamos a hablar sobre ella es acerca de lo que ha hablado sobre McLaren. Alex Palou se ha pronunciado sobre McLaren Fórmula 1. Sabemos que ahora mismo están en un proceso judicial porque Palou se desvinculó de ellos pese a tener contrato con McLaren. Sabemos que Palou había comentado que cuando concluyera la IndyCar hablaría sobre todo lo que había ocurrido, algo que no ha ocurrido pese a haber pasado ya un mes desde que Alex Palou se consagró como campeón de la IndyCar y la categoría terminó su temporada. Ha comentado el por qué no lo ha hecho y dice que sus abogados le han aconsejado que todavía no hable públicamente de los motivos que le han llevado a romper este contrato con McLaren. Debido a estar en ese proceso judicial, prefieren que no hable nada públicamente. Cuando concluya
ya podrá contarlo todo. Yo tengo muchísimas ganas de oírle a él por su propia boca qué es lo que ha ocurrido. Lo que se habla es que además McLaren le habría ofrecido un contrato que le obligaban a subir la Fórmula 1 y esto no se cumplió, y McLaren simplemente está reclamando por el hecho de haber roto ese contrato, pero que también McLaren no cumplió todas las cláusulas que había en él. Así que eso es lo que dice Alex Palou. Simplemente también comentaros que sobre esto dice que no fue una decisión fácil, porque obviamente romper un contrato que te podía incluso acabar llevando a Fórmula 1, aunque te hubieran prometido para 2021 estar, no deja de ser que tengas un contrato con una posible llegada, algo que es muy complicado, algo que incluso ha dicho que es como un sueño que ya está aparcado porque es complicadísimo, pero aún así tuvo que hacerlo porque era lo mejor para él, porque siguiendo en IndyCar lo mejor era seguir en Chip Ganassi, y eso es lo que ha hecho. Así que vamos a pasar de tema. Tenemos que hablar acerca de Toto Wolff porque el jefe del equipo Mercedes se ha pronunciado por primera vez del incidente que tuvieron sus dos pilotos en Qatar. Sabemos ese incidente de primera vuelta que acabó con la carrera de Hamilton y frustró mucho la carrera de Russell. Viendo el ritmo que tuvo luego Russell, muy posiblemente podría haber mantenido el podio sin lugar a dudas, y Mercedes perdió un doble podio. De eso va a hablar ahora mismo Toto Wolff, y también pues sabemos que acerca de Toto Wolff se le ha dicho mucho que tendría que ser él quien salga ahora a debatir con los dos pilotos después de lo ocurrido. Esto, por ejemplo, lo llegó a decir incluso Nico Rosberg. Pues el austriaco ha salido, ha hablado, y lo que ha dicho sobre este incidente que tuvieron es: como equipo nunca quieres que tus dos coches colisionen. Fue frustrante dejar muchos puntos sobre la mesa, sobre todo porque el ritmo del coche era fuerte. Es lo que os he comentado antes. Hamilton podría perfectamente haber acabado en el podio, al menos en un tercer lugar, Russell sin lugar a dudas, y haberle quitado muchos puntos a McLaren porque no podrían haber hecho esa remontada. Sin lugar a dudas, por el ritmo que demostraron, quizá no eran más rápidos que McLaren, pero sí lo suficiente como para haberse defendido. Sigue diciendo Toto Wolff: sin embargo, fue alentador ver cómo reaccionaron ambos pilotos. Tanto Lewis como George saben que el equipo es lo primero y no tienen intención de ponerlo en peligro. Estoy seguro de que todos creemos a partir de este momento, y ahora estamos centrados en Austin y en asegurarnos de que sacamos el máximo partido a cada fin de semana que viene. Que sinceramente lo que comenta de ellos, sí, Hamilton luego fue a pedir disculpas y oye, en ese sentido está bastante bien. Russell incluso desde el coche llegó a pedir disculpas, pero la reacción en caliente, sobre todo de Russell, fue por segunda carrera consecutiva, llegó a decir, porque en Japón ya hubo también un rifirrafe entre ambos. No es la mejor de las relaciones que está habiendo ahora mismo dentro de compañeros de equipo, y encima esto lo ha llevado a un extremo mayor. Que después se pidieron disculpas y demás, faltaría más, por supuesto, pero por mucho que Toto Wolff diga, yo creo que no es de alabar la relación que tienen ahora mismo ambos, porque no está siendo la mejor. Pero bueno, eso es lo que dice Toto Wolff. Y por cierto, Lewis Hamilton ha hecho una propuesta acerca de los test de post o pretemporada, como lo queráis llegar a decir, test en invierno. Hamilton quiere más test. Sabemos que la Fórmula 1 está ahora mismo afrontando unos años donde se está viendo muy pocos test. En 2021 y en 2023 ha habido únicamente 3 días, por lo menos en 2022 sí que llegó a haber 6, y lo que propone Lewis Hamilton es que hagan unos test en invierno en Qatar, que a lo mejor muchos de vosotros pensáis no es el mejor circuito para hacerlo después de lo que vimos con los neumáticos. Pues es justo por eso por lo que Hamilton propone que los test sean en Qatar, porque es un circuito muy extremo donde se podrían hacer muchas comprobaciones, donde además se harían pruebas en curvas de velocidad altísimas como tiene el circuito de Losail, y serían unos test que serían buenos para los pilotos porque muchos de ellos tienen muy pocos test. Cuando llegan pilotos rookies tienen poquísimos test en Fórmula 1, sería muy bueno para los equipos porque serían más test y en unas condiciones muy diferentes a las que lo son en Bahrein, y también serían unos test buenísimos para Pirelli para poder hacer unos neumáticos que en Losail funcionen.
Eso es lo que ha comentado Hamilton, que lo que os digo es pensar, bueno, en Losail no serán los mejores test, pero claro, lo lleva por ese punto y si realmente lo piensas, tienes razón en lo que comenta. Sus palabras son las siguientes: hay muchas cosas que tenemos que mejorar en Qatar. Obviamente necesitamos neumáticos con mejor calidad, pero no creo que el fabricante sea el único culpable de todos estos problemas. Nosotros hacemos muy pocas pruebas, no probamos en circuitos de curvas de alta velocidad como este. Sugerí en la sesión informativa, en la sesión que tienen los pilotos con los comisarios y la FIA y demás, que deberíamos hacer 3 días de test aquí en Qatar, porque en ningún otro circuito del calendario los neumáticos están sometidos a tanto estrés. Independientemente de las decisiones de la FIA, los coches son muy pesados. La carga aerodinámica es ahora mayor que nunca y con los neumáticos lo que pasó era algo de esperar. Que ahí es lo que comenta, ahí es el problema que tuvieron los Fórmula 1 que comenta Lewis Hamilton. Sinceramente, cuando primero empecé a ver que Hamilton proponía esto, dije no tiene mucho sentido, pero viendo su desarrollo tiene mucho sentido y además es una forma de conseguir esos más test para los pilotos novatos, que es por ejemplo algo de lo que se han quejado ahora mismo de Williams con el caso de Logan Sargeant, de que llegan pilotos sin experiencia y con poquísimo rodaje a la Fórmula 1 y luego lo vemos a lo largo del año que les cuesta mucho más y a los propios equipos que no pueden sacar unas conclusiones certeras en únicamente 3 días de test, además siendo todos en un mismo circuito, pues si pueden ser en 2 sería mejor. Yo creo que la verdad Hamilton tiene razón en lo que comenta, veremos si le hacen caso y llega a haber más test. Tenemos 2 temas que comentaros y finalizamos con el vídeo, muy breves porque ya se nos ha ido muy largo. El primero de todos, Valtteri Bottas ha hablado acerca de las mejoras de Alfa Romeo, unas mejoras que ya os hemos explicado días atrás, os recomiendo que las busquéis porque son unas mejoras muy grandes que hizo el equipo Sauber de cara a 2024 ya sobre todo, pero acabando el desarrollo de este monoplaza, y unas mejoras que fueron bastante efectivas que llevaron a Alfa Romeo a hacer su mejor fin de semana. Pues eso es lo que comenta Valtteri Bottas, diciendo que están muy contentos con esas actualizaciones que llevaron al monoplaza porque realmente el coche empezó a sentirse muy bien. Algo que en todo el año no les había ocurrido, siempre les costaba muchísimo, siempre era una sensación con el coche muy mala y lo que dice es que ahora de verdad volvió a sentirse bien, que se sintió muy bien en clasificación del viernes volver a entrar a la Q3 y luego en carrera conseguir puntuar y además espera que esto siga ocurriendo. Dice que Austin es un circuito muy diferente, no solo en características sino además en asfalto, que esto va a hacer que los rendimientos sean diferentes. El circuito de Austin es un circuito además, os recuerdo, muy bacheado, el asfalto radicalmente distinto al que tienen en Losail y esto podría cambiar algunas cosas, es lo que cree Valtteri Bottas, pero augura un final de temporada interesante. Y lo último que comentaros, al igual que hemos hecho en vídeos anteriores comparando el anterior Red Bull, el del año pasado con el de este, os comparamos también el Ferrari del año pasado con el de este año y el Mercedes del año pasado con este, ahora toca comparar el McLaren de la pasada temporada con este, que desde luego en Red Bull había una mejoría mínima, en Ferrari había una mejoría también mínima. Bueno, yo ya os comenté que además la comparativa que había hecho quienes lo habían traído, que ahora os lo volvemos a comentar, no era la mejor porque cogieron para esa comparativa Japón. Y en Japón fue un fin de semana extraño para Ferrari porque su rendimiento no fue malo, pero aún así fue incluso inferior al del año pasado, es decir, que no es comparable. Luego vimos también el de Mercedes. Como os digo, toca ahora del equipo que más ha mejorado sin lugar a dudas en comparación con el año pasado, por lo menos en cuanto a equipos que hemos visto, toca el turno de McLaren. Esta es la comparativa del McLaren del año pasado y el McLaren de hoy en el Gran Premio de Japón. Al igual que el Gran Premio de Japón no era un buen fin de semana para Ferrari para compararles, por lo que os digo, no fue mal fin de semana de Ferrari, quedaron por delante de Mercedes, quedaron por detrás de McLaren, que era lo esperado, y aún así rindieron peor que el año pasado. Es decir, que no era la mejor comparativa en el caso de McLaren sí, porque el año pasado no fue un mal ritmo el que tuvieron cuando fueron en seco, por supuesto la comparativa se hace en seco, y este año fue aún mejor. Ahí lo estamos viendo como en velocidad punta han mejorado 7 km por hora, que esos 7 km por hora no vienen solo del motor, que el motor ha mejorado mínimamente, pero no es únicamente de ahí, sino de el chasis y de todo cómo funciona. El paso por curva rápida, que sabemos que es lo mejor que tiene este McLaren, han mejorado en 6 km por hora y en el paso de curva lenta no han mejorado tanto, han mejorado 1 km por hora. Todo esto
en el cómputo general de la vuelta ha hecho que mejoren 1 segundo con 2 centésimas. Eso es lo que ha mejorado el equipo McLaren de un año a otro. Ya vimos cuando hicimos la comparativa, ¿no?, de esto, que Fórmula Data Analysis, por cierto, que se me había olvidado comentároslo en esta ocasión, son los que están haciendo este análisis y os recomiendo que vayáis a verles y les vayáis a dar las gracias. Hacen un trabajazo impresionante. Ya vimos que muchas veces nos ponían como flechas en cuanto a Ferrari y demás de cambios que habían traído y que había supuesto. Aquí simplemente dicen increíble mejora en todas las áreas, buen trabajo, porque es que lo han hecho en todas las áreas. Incluso ya si os fijáis un poco en la imagen que tenemos aquí, pues vemos cambios en el alerón trasero, como estáis viendo en comparativa con el año pasado, vemos cambios en los pontones, vemos mínimos, no son extremos, pero sí que un mínimo cambio en el alerón. Bueno, nos lo tapa un poco el letrero este, ¿no?, pero sí que se llega a apreciar mínimos cambios. También en la punta del alerón se llega a notar, es decir, ha habido bastantes cambios bastante interesantes, y la parte de atrás, el suelo, que eso ha cambiado muchísimo, que es lo que ha hecho que McLaren tenga esta mejora tan inmensa que han llegado a tener. Así que bueno, habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y estaré encantado de recibirlas. Dale un like y suscríbete al canal si te ha gustado, porque apoyarás muchísimo el contenido diario que realizamos, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.